Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a este vídeo donde vamos a estudiar unos problemitas sencillos, básicos sobre circuitos eléctricos, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que recordar es que los circuitos pueden ser en serie, en paralelo y mixtos. En este vídeo nos vamos a centrar en los circuitos que son en serie. Bueno, como ya recordáis, un circuito en serie es aquel que está conectado, pues los componentes, la salida de un componente es la entrada, se conecta a la entrada del siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis ver en el ejemplo, yo tengo una pila de 9 voltios conectada a dos resistencias de 220 ohmios que están en serie. Bueno, pues en estos problemas lo normal es que yo conozca el voltaje de la pila o la batería y las resistencias de los componentes que están conectados en mi circuito. Pero podría ser que no, podría ser que yo conociese la intensidad eléctrica y desconociese pues el voltaje o las resistencias y que ese dato fuese el que se me pedía en concreto. Bueno, pero siempre de forma general en todos los problemas, pidan lo que me pidan, aunque solo me pidan una determinada cosa, lo normal es que yo tenga que encontrar la resistencia equivalente. Esto es buscar un circuito en el que solo tenga una pila y una resistencia con la misma, con el mismo valor que la equivalente total de mi circuito. Entonces, cuando están en serie, vosotros recordaréis que estas dos resistencias se calcula la resistencia equivalente mediante la suma de las resistencias individuales. Y por lo tanto, al hacer, yo obtendría un circuito con una única resistencia cuyo valor sería, pues la suma de los dos anteriores, que en este caso, como podéis ver, sería de 440 ohmios. Ahora, en este nuevo circuito que veis aquí, yo paso de tener una pila con dos resistencias a tener una pila con una única resistencia. Digo pila batería, ¿vale? Ya sé que no es una pila. Bueno, pues en este caso, una pila de 9 voltios está conectada a una resistencia de 440 y esto equivaldría a mi circuito anterior en el que yo tenía dos resistencias, ¿vale? Pues ahora yo ya puedo aplicar la famosísima ley de Ohm y como vosotros sabéis, la ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. En mi circuito yo conozco el voltaje que es de 9 voltios y conozco la resistencia equivalente. Entonces con estos dos datos yo despejando la intensidad encuentro que es de 0,0205 amperios. Entonces esto quiere decir que la corriente eléctrica que está circulando por mi circuito es de 0,0205 amperios. Y si recordáis bien, la intensidad eléctrica pues se relacionaba con el número de electrones por unidad de tiempo, ¿de acuerdo? Porque era la intensidad es la carga eléctrica por unidad de tiempo. ¿Y quién me da por también la carga eléctrica en un circuito? Bueno, pues los electrones. Entonces podéis pensar que la intensidad es ese flujo de electrones por unidad de tiempo, ¿vale? Bien, pues una vez hecho esto, esa intensidad obviamente es de 20,5 miliamperios, ¿vale? Acordaros y cuidadito con estas unidades porque las pruebas normalmente no siempre están en el sistema internacional y lo tengo que mover, ¿vale? Para poder obtenerlas. Bien, pues ahora voy a volver al circuito original. Ahora ya sé que en este circuito, que tiene dos resistencias, una pila, ya conozco su intensidad, que es de 20,5 miliamperios, ¿vale? Y esa intensidad que circula por este circuito, que viene por aquí, ¿de acuerdo? Va a ser la misma la que pase por esta resistencia que la que pase por esta otra. Fijaros, como yo os dije antes, lo podía asociar como a los electrones que pasan por el circuito. Los electrones no tienen otro camino posible que ir por donde está marcado el conductor, ¿no? El circuito. Bueno, pues en este caso, ahora me voy a fijar en esta primera resistencia que yo tengo aquí, ¿vale? Y como sabéis, la pila a mí me da 9 voltios. Esos voltios yo los puedo asociar de algún modo, puedo entenderlos como la energía, ¿vale? Realmente el voltaje es el trabajo por unidad de carga, ¿vale? Esa es la definición física del voltaje. Pero para nosotros, para entendernos, podemos pensar como que es la energía que tienen esas cargas para llegar de un punto a otro del circuito, ¿vale? Que no es la energía que consumen, no es eso, ¿vale? Para calcular la energía, sabéis que existe otra fórmula en la que sí que interviene el voltaje, pero que también interviene la intensidad y el tiempo en el que se está circulando, ¿no? Pero para nosotros, en este caso,
vamos a pensar como que es la energía con la que llegan los electrones aquí. Vale, entonces los electrones salen de la, o la corriente eléctrica, ¿vale? No, sale de la pila y va a circular, va a atravesar pues una determinada resistencia, ¿vale? Los electrones, al pasar por esa resistencia, sufren una oposición, es decir, le va a costar un trabajo pasar por esa resistencia. Bueno, pues ese trabajo se cuantifica, lo que va a invertir los electrones para pasar por esa resistencia se cuantifica como el voltaje que consume esa resistencia, ¿no? Lo podemos pensar de esa manera. Entonces, entre este punto de aquí y este otro punto de aquí existe un consumo del voltaje, ¿de acuerdo? Y entre este otro punto de aquí y este de aquí, llamémosle A y B y C y D, pues va a haber otro y la suma total de esos voltajes, ¿vale? Me tiene que dar el voltaje que a mí me da la pila, ¿de acuerdo? ¿Y cómo calculo esto? Bueno, pues es a lo que vamos. En la primera resistencia que yo tengo aquí, yo sé el valor de la resistencia, que es 220 ohmios, es un dato que a mí me dan. Y también calculé la intensidad eléctrica, que es de 20,5 miliamperios. Bueno, pues esa corriente eléctrica, al pasar por esa resistencia, va a consumir un determinado voltaje. Ese voltaje viene dado por la ley de Ohm. Entonces lo que voy a hacer es aplicar la ley de Ohm a la resistencia en concreto. Y como ya sabéis que la ley de Ohm era el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, si yo multiplico mi intensidad, que es de 0,0205 amperios, por 220 ohmios, obtengo un voltaje de 4,5. Es decir, que en este tramo de aquí, de los 9 que a mí me da la pila, se consumen 4,5 voltios. Y por lo tanto, de aquí para el resto del circuito voy a tener otros 4,5, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo realmente ya puedo saber cuánto me va a consumir esta otra resistencia, porque si la suma me tiene que dar 9 voltios, esta otra resistencia me tiene que consumir los 4,5 que me quedan. Además de la coincidencia de que son resistencias iguales y la intensidad de corriente eléctrica pues es exactamente la misma, porque ya quedamos que los electrones no podían tener otro camino por el que circular. Bueno, pues con esto también puedo calcular la potencia eléctrica que está consumiendo esa resistencia. Si os acordáis, la fórmula de la potencia eléctrica venía dada por el voltaje multiplicándolo por la intensidad. Y esto, la potencia, pues ya sí que la puedo asociar un poquito mejor a la energía, porque es la energía que consume por unidad de tiempo. Es como la velocidad a la que está consumiendo energía. ¿Vale? Y entonces, si yo multiplico el voltaje que consume la pila, que es de la resistencia, que es de 4,5 voltios, por la intensidad de la corriente eléctrica, que era la que calculé anteriormente, esto me da un resultado de 0,09225 vatios. ¿De acuerdo? Pues de aquí saqué la potencia eléctrica de esta resistencia. ¿Cuál será la resistencia 2? Bueno, pues esto os lo dejo para vosotros. Seguro que si hacéis las operaciones encontráis que son muy parecidas a las de la resistencia 1. Y bueno, lo dejamos aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo, que serán pues resistencias en paralelo. Venga, un saludo. Chao.